Bendiciones con todos. Tema 9. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy hay que volverse a Jehová de todo corazón para ser restaurados. Y utilizamos Samuel capítulo 7. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior leímos sobre el retorno del arca del pacto al territorio de Israel? Porque se lo habían raptado, se lo habían llevado los filisteos. ¿Se acuerdan? Y Dios castigó aún a los filisteos y avergonzó al ídolo ahí, al ídolo de los filisteos, al ídolo principal, por haberse atribuido, por haberse llevado el arca del pacto. Y la corta estadía que tuvo en Bet-Semes, el capítulo 7 comienza contándonos cuál fue el siguiente destino del arca de Dios. Leamos el versículo 1 del capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué les parece? Kiriat Jearim no era una ciudad levita. Sin embargo, era un pueblo que recibió el arca con brazos abiertos. Un hombre llamado Abinadab abrió su casa para guardarla allí y asignó a su hijo Eleazar para dedicarse a su cuidado. ¿Qué les parece? Tal vez ellos pensaron que la estadía del arca en su casa sería algo temporal, mientras era trasladada al tabernáculo, donde pertenecía, donde debía estar. Sin embargo, esto no fue posible, ya que el tabernáculo en Silo había caído en desuso desde que Elí y sus hijos habían muerto. Por lo tanto, el arca permaneció en casa de Abinadab por muchos años, ¿sí? Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Vio? 20 años. Luego del cierre del tabernáculo, los israelitas comenzaron a lamentar ese alejamiento de Dios. Es que sin Dios no se puede hacer nada. Dios es la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestras bendiciones, la fuente de nuestra sabiduría y todo. Es nuestro todo. Las versiones en español traducen en este sentido como lamentar o añorar. En hebreo se usa la palabra naat, que significa gemir, lamentar, llorar o añorar. Están añorando ahora sí que Dios no estaba con ellos. Lo positivo de esta enseñanza o este lamento es que despertó un clamor en el pueblo de Dios que los llevará a un camino de arrepentimiento. Eso es lo positivo, ¿sí? Les llegó el momento de arrepentirse, de buscar al Señor, ¿sí? Porque no sentían su presencia, y sentir la presencia del Señor es una de las mejores cosas que uno puede tener. Ahora, el llamado al arrepentimiento. Cuando los israelitas comenzaron a sufrir pérdidas por los ataques de los filisteos, ellos no fueron a buscar el consejo del profeta Samuel, nunca. Probablemente no querían un regaño de parte del juez, así que optaron por una salida fácil y usaron el arca como un objeto de buena suerte o amuleto, pero Dios no permitió que jugaran con las cosas santas, ¿sí? No permitió. Y tanto israelitas como filisteos aprendieron una gran lección, ¿sí? Una gran lección de no jugar con las cosas santas, con las cosas de Dios. Luego del rapto y del retorno del arca, el pueblo de Israel cambió de actitud y buscaron a Samuel. Ahora sí fueron al lugar propicio, ¿no? Al lugar correcto.
donde estaba Samuel, el profeta Samuel, y él les dio el consejo que necesitaban escuchar. Leemos el versículo 3 de Primera de Samuel, capítulo 7. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Qué tremendo versículo, qué tremendo consejo que le da Samuel al pueblo, ¿cierto? Mire, tenían que volverse al Señor, no fingidamente, de todo corazón, ¿sí? De pasión, abrir su corazón delante de él, buscando su perdón, buscando, ¿sí? Y una de las cosas que tienen que hacer es quitar los dioses falsos que tenían allí, dioses ajenos, ¿sí? Dioses paganos que ya muchos estaban adorándolo, habían reemplazado a Dios. Y Samuel dice: hay que quitar los dioses ajenos, y nombra a uno de ellos, Astarot, ¿sí? Que hay entre vosotros, ¿sí? Y preparen su corazón para servir al Señor, para servir a Jehová, ¿sí? Y él se va a encargar de librarlos de la mano de los filisteos. En otras palabras, no tienen que pelear, no tienen que ir a la guerra, o si van a la guerra, yo me voy a encargar de los enemigos. Y así lo ha hecho el Señor por años, desde el Éxodo, desde el tiempo de Josué, aún en el tiempo de los jueces. El Señor, cuando estaban bien, cuando obedecían, Él los acompañó y Él luchó con ellos. Y las batallas fueron libradas, las batallas fueron ganadas. Entonces Samuel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, le dice: mira, ustedes tienen que arrepentirse de todo corazón y servir al Señor, dejar esos dioses falsos, si no, no habrá nada. ¿Quieren eso? Samuel señaló cuál es la raíz del problema de Israel. No solo la desobediencia, sino también la idolatría. Oiga, qué fácil somos los seres humanos para desobedecer a Dios, y una vez que hemos desobedecido, para adorar a dioses falsos. A dioses que no tenemos que obedecer, será, ¿no? Imagínense. Los israelitas reconocieron su pecado y se arrepintieron. En este caso parece que el pueblo ya ha reaccionado. Escuché el versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, allá nombra a otros dioses, mire, y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Los quitaron, los quemaron. Es lo que debieron hacer desde el tiempo de Moisés, y no volver más a tenerlos en su casa, ¿no es cierto? La relación de los paganos con sus ídolos es ofrecerles sacrificio para obtener un favor o beneficio. En contraste, la relación con Jehová es personal. Él implica sumisión a Dios en un reconocimiento de que Él es el soberano, ¿sí? Que Él está dispuesto a hacer cosas maravillosas con su pueblo si su pueblo le adora a Él, si su pueblo le obedece a Él. Y es lo que tenemos que hacer hoy también: quitar todo tipo de idolatría de nuestras vidas, de nuestras casas, ¿sí? Quitarla y pedirle perdón al Señor y comenzar a servirle de todo corazón, entregarle nuestro corazón completamente a Él. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, la asamblea en Mizpa, para consolidar este sentimiento nacional de arrepentimiento, Samuel convocó al pueblo para orar, ayunar en Mizpa. Mire, esto no es así de labios para afuera, ¿sí? Hay que orar, tiempos de oración. Los judíos se postraban en el suelo y se bañaban de ceniza y de silicio y ayunaban, ¿sí? Ayunaban. Miren lo que dice el versículo 5 y 6 de 1 Samuel capítulo 7. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Reconocieron su pecado,
Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué les parece? Nota, hay dos lugares en Israel que llevan el mismo nombre, Mizpa. Literalmente torre de guardia. Uno está cerca de Betel, al norte de Jerusalén, y el otro está en Galaad, al otro lado del río Jordán, por si acaso, ¿sí? Ahora, Samuel llevó al pueblo a hacer algo interesante. En el contexto de la convocatoria al arrepentimiento, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. ¿Qué es eso? Simbólicamente, esto puede ser una señal profética de lavamiento. También podemos relacionarlo con el acto del bautismo, ¿sí? Que es una señal de arrepentimiento, ¿sí? Porque el bautismo es cuando todo el cuerpo se sumerge en el agua, muere el pecado. Cuando se sale del agua, una persona limpia, ¿sí? Por eso puede parecerse al derramamiento de agua. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en vida nueva. El bautismo es una señal externa de una decisión interna, que hemos dejado atrás el viejo hombre pecaminoso y nacemos de nuevo, a vivir como un nuevo hombre, según el orden de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Mire, un arrepentimiento verdadero implica despojarse del viejo hombre, implica una renovación, implica consagración, implica regresar a la santidad. En la tradición judía también hay un acto con agua en relación al arrepentimiento y se conoce como en hebreo como Tashihilit. Esta es una ceremonia que se lleva a cabo en el primer día de Rosh Hashanah, cabeza de año o año nuevo del calendario civil hebreo, en la cual se lanzan migajas de pan en representación de cómo Dios se lleva nuestros pecados, tal como lo dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué les parece? Ahora, volviendo a la historia de Samuel, vemos que el pueblo respondió al llamado de arrepentimiento que hizo el profeta. En ese día, todos ayunaron, derramaron el agua y confesaron su falta diciendo, contra Jehová hemos pecado. Es que todo pecado es contra el Señor. Parece mentira. Luego, permitieron que Samuel los juzgara. Es decir, permitieron que Samuel les indicara lo que el pueblo estaba haciendo mal y cómo debían corregirlo. Mire, un cambio de actitud verdadero. Un verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por si acaso, por haber hecho algo malo. Más bien, en el concepto bíblico, el arrepentimiento debe ir acompañado de una certificación y una transformación, una rectificación y una transformación. Ahora, la palabra en hebreo es teshuva, que literalmente significa retorno, regreso. Un arrepentimiento genuino implica, primero, reconocer que uno se desvió del buen camino. Y segundo, regresar a hacer las cosas como Dios lo ordena, como Dios lo manda. Eso es, tenemos que tenerlo bien claro. El texto dice, Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Él tuvo que enseñarles a distinguir
entre lo bueno y lo malo, porque había perdido toda noción de la ley de Dios. Ellos se habían apartado, como vimos, estaban adorando a otros dioses como Baal y como Astarot. Ahora, hablemos de los filisteos, el terror de los filisteos. Ahora vayamos al campo de los enemigos. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, tuvieron miedo porque creyeron que se estaban preparando para la guerra. Por lo tanto, decidieron atacar primero. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 7 de 1 de Samuel? Escuche. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. También los israelitas se llenaron de miedo al oír que los filisteos se preparaban para atacarlos. Ya habían perdido 2 guerras, ¿no es cierto? Entonces pidieron a Samuel que intercediera por ellos. Ya están haciendo lo correcto, están buscando al profeta Samuel. Anteriormente buscaron a los hijos de Eli, que eran corruptos y no tuvieron ningún beneficio. ¿Qué dice el versículo 8 y 9 de 1 Samuel capítulo 7? Póngale atención. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. ¡Qué maravilla! El resultado de esta batalla entre filisteos e israelitas fue muy diferente a las previas, pues Jehová estaba al lado de su pueblo, porque ya se había arrepentido. Escuche, mire, cuando andaban en pecado, Dios dijo, fueran a la guerra, fracasaron. Dios no los apoyó. Pero ahora que se arrepintieron, Dios los apoya. Dios los acompaña a la guerra. Escuche bien, versículos 10 y 11 de 1 Samuel capítulo 10. De capítulo 7, perdón. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. ¿Vio? Dios luchó por su pueblo. Mantengámonos fieles todo el tiempo de nuestras vidas y Dios va a luchar por nosotros. Él va a luchar por nosotros. Con truenos en el cielo, Dios asustó a los filisteos y terminaron huyendo. De esta manera, los israelitas no solo ganaron la batalla, sino la guerra contra los filisteos. ¿Qué les parece? Ahora, la señal. Como señal del milagro que Dios hizo ese día, Samuel colocó una piedra de testimonio. ¿Sí? Eso siempre se hacía, ¿se acuerda? Cuando estudiamos Josué. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, escuche lo que dice. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí Dios o Jehová nos ayudó. Ebenezer es igual a piedra y Ezer igual a ayuda. Nótese que el lugar donde puso la piedra es el mismo donde había comenzado la guerra contra los filisteos. Sí. Donde comenzó, allí terminó y se cerró el círculo. A partir de ese momento, mientras vivió Samuel, los filisteos no volvieron a molestar a los israelitas. ¿Qué les parece? Dice el versículo 13 de 1 Samuel, capítulo 7. Escuché lo que dice. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. No solo los dejaron en paz, sino que hubo restitución. Mire, versículo 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto?
Un hombre marca la diferencia, ¿sí? El hombre consagrado, obediente, santo, marca la diferencia. A través de él se produce un cambio. Eso es maravilloso. Ahora, veamos el ministerio de Samuel. En el capítulo termina hablando del ministerio de Samuel, quien sirvió a Israel como juez y como profeta, el que ya no servía en Silo porque el tabernáculo había caído en desuso. Lo que Samuel hacía era ir a varias ciudades céntricas y allí llegaban israelitas de todo el territorio a buscar el consejo. Mira lo que dice el versículo 15 al 17 de 1 Samuel capítulo 7. Y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó un altar a Jehová. Es interesante ver que Samuel regresó al pueblo de Ana y Elcana, de sus padres. Volvió con su familia, luego que Elí murió y las puertas del tabernáculo en Silo fueron cerradas. ¿Pero qué le parece esta maravillosa historia? ¿Entendió? Si obedecemos, el Señor nos acompaña y nos ayuda a librar las batallas que sean en nuestras vidas. Si nos apartamos de Él, comenzamos a dar a dioses paganos, a dioses falsos, Él se aleja. Y vamos al fracaso, ¿sí? Terminamos fracasando porque nos alejamos de quien nos da la protección. Como dice en el Salmo 23 David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes y deliciosos pastos, Él me dará descanso, ¿sí? Aunque ande en valles sombras de muerte, no temeré porque el Señor anda conmigo, está conmigo. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Quiere ponerse del lado del Señor y mantenerse allí? Le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. Y para eso aquí le presentamos la oración de fe. La oración de fe para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repítala con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le damos gracias al Padre por regalarnos la salvación. Hizo la oración, maravilloso. Ahora venga a la palabra, léala, estúdiela, búsquela, obedecerla con ayuda del Espíritu Santo y después predicarla. Cante alabanzas, ore, adore al Señor y lo invitamos a la iglesia para seguir aprendiendo esas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra nos enseña claramente que tú estás con el que obedece, pero te alejas del que no obedece, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a obedecer siempre tu palabra, a obedecer tus mandatos, a obedecer tus estatutos, mi Dios, y podamos ser de testimonio grato, de olor grato a ti y de testimonio fiel para que produzca un cambio en este mundo, Señor. Oramos por esta palabra, Señor, que el Espíritu Santo la lleve por todos los rincones del mundo, sea escuchada y puesta en práctica, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta maravillosa palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.